Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la lectura de la obra de Sigmund Freud. Esta es una respuesta a una solicitud hecha por una suscriptora, Cata Pisicelli. Adelanto entonces la lectura de el caso del pequeño Hans. Es un caso extenso. Son al parecer las primeras ciento y tanto páginas del volumen número 10 de la obra de Sigmund Freud, pero este video no será tan largo. Vamos a abordar las primeras 20 páginas, entre las cuales se incluye este pequeño dibujo de aquí, que fue hecho por el pequeño Hans. Vamos entonces a abordar el caso clínico conocido como análisis de la fobia de un niño de 5 años. Este escrito data de 1909. Comenzamos con la nota introductoria de James Strachey. Voy a omitir la lectura del título original en alemán. En cuanto a las ediciones en alemán, tenemos de 1909, 1913, 1924, 32, 41 y 75. También voy a omitir las lecturas de la... aquí está algo extraño. Eh, ok. Este texto que vamos a abordar se ha escrito bajo dos títulos. El primero del alemán proviene exactamente así como se los he compartido, análisis de la fobia de un niño de 5 años. Y el que sigue, Nachschrift über Analyse des kleinen Hans. Debe de ser como el análisis el análisis del pequeño Hans. Y este mismo texto con este otro título tiene 5 ediciones de 1922, 1924, 1932, 1940 y 1975. Se agruparon en diferentes escritos. En cuanto a sus traducciones al castellano, las tenemos todas con el título de Análisis de la fobia de un niño de 5 años. Fueron hechas todas por Luis López Ballesteros y fueron bastantes. Datan de 1931, del 43, 48, 53, 68, 72. Ah, caray. Apéndice. Ok, va a haber un apéndice entonces. El apéndice se introdujo en 1931 y continuó en los siguientes años: 1943, 1948, 1953, 68 y 1972. Todo este trabajo fue hecho por eh, Luis López Ballesteros, excepto el trabajo hecho en 1953, que se anexó la traducción de Ludovico Rosenthal. Ahora nos dice James Strachey sobre los sucesos de los primeros años del pequeño Hans. Esto entre comillas, recordemos que es un nombre falso, es un nombre que usó Freud para referirse a un caso en particular. Ajá. Continúa Strachey. Freud ya había dado a conocer algunos datos 2 años antes. En el texto, el esclarecimiento sexual del niño. Lo encontraremos en el volumen 9, páginas 117 y 118. Aunque las ediciones primitivas de este trabajo lo llamó el pequeño Herbert, corrigió el nombre luego de aparecer el presente estudio. Mencionó también este historial clínico en otro de sus escritos anteriores, en el texto sobre las teorías sexuales infantiles, que lo podemos encontrar en el volumen 9, página 183, publicado poco antes que el actual, es decir, que el análisis de la fobia de un niño de 5 años, y donde se adelantan muchas de las más importantes teorías aquí examinadas. Véase nota introductoria, es decir, la nota introductoria de James Strachey a el texto sobre las teorías sexuales infantiles. Esta nota introductoria la encontraremos en el volumen 9, página 185.
Continúa la introducción de James Strachey. Cabe mencionar que en su primera publicación en el Jahrbuch, es decir, la primera publicación de este historial clínico, no se consignaba que este trabajo fuera de Freud, sino comunicado por él. Ya lo iremos viendo, esto es algo que seguramente Freud nos mencionará en la introducción, pero es cierto, se entiende, ya veremos por qué esta diferencia, que no fue un caso de Freud, sino comunicado por Freud. Continúa Strachey. En una nota al pie agregada por Freud al volumen octavo de los Gesamtschriften de 1924. Los Gesamtschriften son la colección de obras de Sigmund Freud al alemán, que contenía este y los otros 4 historiales clínicos extensos, los casos de Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos y Schreber. El jurisprudente Schreber es un caso también muy bello. Ya lo veremos. Señala que lo dio a publicidad con el expreso consentimiento del padre del pequeño Hans. Ya veremos por qué, ahí radica mucho. Esta nota se hallará al final de las, entre comillas, palabras preliminares del caso Dora. Aquí el caso Dora, nos dice Strachey, lo encontraremos en el volumen 7 y particularmente estas palabras preliminares, las encontraremos en la página 13. El resumen cronológico que damos a continuación, basado en datos que ofrece el texto, puede ayudar al lector a seguir el hilo de la historia. Aquí viene ¿cómo decirlo? Un cuadro. Es, digamos, la forma en la cual podría yo mencionarles, ¿no? O describirles esto. El cuadro, digamos, se compone de 3 columnas, ¿no? La primera tiene por título año, la segunda edad del niño y la tercera no tiene título, pero se deja entender por lo que viene ahí que en esta columna se nos va a describir los sucesos. Por ejemplo, en 1903 aparece Edad del Niño en blanco y en la tercera columna, en abril, nos menciona que nació o nacimiento de Hans. Es decir, en otras palabras, en 1903, en abril de 1903, nace el pequeño Hans. Así nada más lo conocemos como Hans. O también Juanito, que es como un diminutivo cariñoso con el que se le conoce también, o lo conocíamos algunos compañeros y yo. La segunda fila, digámoslo así, de este cuadro, en 1906, de entre 3 a 3 años con 3 cuartos aproximadamente, se dan los primeros informes del padre. Ya veremos por qué esto es importante. Igual en 1906, en los 3 años, entre los 3 años con 3 meses y 3 años y medio, en el verano de 1906, fue la primera estadía en Gmuden. Es un nombre en alemán, no estaba acostumbrado, digamos, a leerlo en voz alta. Es Gmuden, Gmuden. Lo estoy pronunciando como puedo en estos momentos. Ahora viene inmediatamente después, digamos, no ha avanzado el año, estamos hablando o seguimos hablando de 1906, a los 3 años y medio aproximadamente, es decir, a mediados de 1906, estamos hablando julio, agosto aproximadamente, ocurre la amenaza de castración. Aquí el texto simplemente dice 1906, 3 años y medio, amenaza de castración. Lo que sigue, 1906, 3 años y medio, octubre, nacimiento de Hannah. Hannah es la hermanita de Hans. Y por supuesto tampoco es un nombre real. Ahora, 1907, cuando Hans tenía alrededor de 3 años y 3 cuartos, que estamos hablando
he cometido un error en cuanto a el cálculo, digamos, de las fechas. Aquí la edad del niño nos está hablando entonces de que en 1907 tenía poco menos de 4 años, 3 años con 3 cuartos, así dice el texto. Ahí es cuando ocurre el primer sueño. De la misma forma, en 1907, cuando Hans tenía ya 4 añitos, ocurre la mudanza a una nueva vivienda. Un poquito más adelante, 4 años, es decir, durante 1907, cuando Hans tenía entre 4 años, 3 meses y 4 años y medio, en el verano de 1907, ocurre la segunda estadía en Gmunden y el episodio del caballo que muerde. Ya lo veremos. Y luego en 1908, cuando Hans tenía un poquito menos de 5 años, dice 4 con 3 cuartos años, en enero de 1908, ocurre el episodio del caballo que se tumba, comienzo de la fobia. Y por último, en 1908, cuando Hans tenía ya 5 añitos, en mayo, ocurre el fin del análisis. Recordemos que este es parte, digamos, del estudio o de las formas, digamos, de abordar que tiene James Strachey la obra de su maestro, porque recordemos también, James Strachey fue un alumno de Sigmund Freud, al cual el maestro mismo le encargó la traducción de su obra del alemán al inglés y que nosotros heredamos en la edición Amor-Rortu. Ahora, comenzamos de una buena vez con la introducción de Sigmund Freud. Aquí, por esta introducción, fue que introduje este dibujito que está aquí, que el texto lo remitirá en algún momento. Comienza entonces el texto de Freud. Dice, en rigor, no proviene de mi observación el historial clínico y terapéutico que en las páginas siguientes se expone de un paciente en extremo joven. Es cierto que he orientado el plan de tratamiento en su conjunto y hasta intervine personalmente una vez en una plática con el niño, pero el tratamiento mismo fue llevado a cabo por el padre del pequeño, a quien debo agradecer formalmente por haberme confiado sus notas a los fines de la publicación. Pero el mérito del padre no termina ahí. Creo que ninguna otra persona habría conseguido del niño tales confesiones. Imposible de sustituir el conocimiento de causa en virtud del cual el padre supo interpretar las exteriorizaciones de su hijo de 5 años. Estoy revisando que se escuche. Sí. Ok. Continuamos. De otro modo, habrían sido insuperables las dificultades técnicas de un análisis a tan temprana edad. Solo la reunión de una sola persona de la autoridad paterna con la médica, repito, solo la reunión en una sola persona de la autoridad paterna con la médica, la conjunción del interés tierno con el científico, posibilitaron en este único caso obtener del método una aplicación para la cual de ordinario había sido inapropiado. Es la típica forma de exponer el caso de Sigmund Freud. Aquí viene la primera nota a pie de página. Esta es por James Strachey. Nos dice, número 1, la experiencia posterior le mostró a Freud que estos requisitos no eran indispensables, los requisitos, digamos, de los que ha estado hablando Freud. Véase las obras citadas en la página 117. Al comienzo del historial clínico del hombre de los lobos, esto en el volumen 17, página 11, se hallarán algunas puntualizaciones sobre el valor teórico del tratamiento psicoanalítico de niños. Ahí finaliza la primera nota. Continuamos. En cuanto al valor particular de esta observación, reside en lo siguiente. El médico que trata psicoanalíticamente a un neurótico adulto llega al fin, en virtud de su trabajo, de descubrir estrato por estrato unas formaciones psíquicas a ciertos supuestos acerca de la sexualidad infantil, en cuyos componentes cree haber hallado las fuerzas pulsionales de todos los síntomas neuróticos de la vida posterior. Presenté esos supuestos en mis 3 ensayos de teoría sexual.
publicados en 1905. Sé que parecen tan sorprendentes a los extraños como irrefutables a los psicoanalistas, pero también estos tienen derecho a confesarse su deseo de obtener por un camino más directo una prueba de aquellas tesis fundamentales. ¿Será acaso imposible averiguar inmediatamente en el niño, en toda su frescura vital, aquellas mociones sexuales y formaciones de deseo que en el adulto exhumamos con tanto trabajo de sus enterramientos y acerca de las cuales además aseveramos que son patrimonio constitucional común a todos los seres humanos y en el neurótico no hacen sino mostrarse reforzadas o deformadas? No sé si alcanzan a notar, esta ha sido una pregunta enorme, es decir, larguísima. Una pregunta que contiene también varias afirmaciones. Vamos a continuar. Con ese propósito suelo yo, desde hace años, instar a mis discípulos y amigos para que compilen observaciones sobre esa vida sexual de los niños que las más de las veces se pasa hábilmente por alto y se desmiente adrede, es decir, voluntariamente. Entre el material que en virtud de esa exhortación ha llegado a mis manos, las noticias que a continuación daré sobre el pequeño Hans ocuparán pronto un puesto sobresaliente. Sus padres, que se contaban ambos entre mis más cercanos partidarios, habían acordado no educar a su primer hijo con más compulsión que la requerida a toda costa para mantener las buenas costumbres. Y como el niño se iba convirtiendo en un muchacho alegre, despierto y de buena índole, prosiguió con toda felicidad ese ensayo de dejarlo crecer y manifestarse sin amedrentamiento. En lo que sigue, reproduciré las anotaciones del padre del pequeño Hans, tal como me fueron comunicadas, absteniéndome desde luego de todo intento de turbar, mediante unas desfiguraciones convencionales, la ingenuidad y la sinceridad infantiles. Las primeras comunicaciones sobre Hans datan del tiempo en que aún no había cumplido 3 años. A través de diversos dichos y preguntas, exteriorizaba ya entonces un interés particularmente vivo por la parte de su cuerpo que tenía la costumbre de designar como, entre comillas, hace pipí. Viene la palabra en alemán, Vivimacher. Vivimacher, la estoy latinizando. Y estoy leyendo la W como V. Digamos, más latino podría leerse Wibimacher, Wibimacher, que sería Vivimacher. Así, continúa el texto, así cierta vez hizo esta pregunta a su madre. Hans, mamá, ¿tú también tienes un hace pipí? Mamá, desde luego. ¿Por qué? Hans, por nada, se me ocurrió. A la misma edad, lo llevan por primera vez a un establo y ve ordeñar a una vaca. Viene una cita entre comillas, es decir, esta es una frase del pequeño Hans. Mira, del hace pipí sale leche. Entonces, antes de continuar, el hace pipí es una forma en la cual el pequeño Hans nombra su pene. Y esta primera comentario que hace Hans a su mamá es como decirle, mamá, ¿tú tienes pene? Pero es también muy importante dejar la palabra del niño, como él la menciona, hace pipí. Ajá. Continúa el texto. Ya estas primeras observaciones nos despiertan la expectativa de que mucho, si no lo más, de cuanto el pequeño Hans nos muestra ha de ser típico del desarrollo sexual del niño. En una ocasión consigné que no hay que espantarse demasiado si en una mujer se encuentra la representación de mamar del miembro masculino. Antes de continuar, aquí viene la segunda nota a pie de página. En esta frase que dice en una ocasión consigné, nos dice Sigmund Freud, véase mi texto Fragmento de análisis de un caso de histeria que encontraremos en el volumen número 7 de la edición Amor Rorto.
Entonces voy a retomar esta última frase. En una ocasión consigné que no hay que espantarse demasiado si en una mujer se encuentra la representación de mamar del miembro masculino. Esta chocante moción, decía, es decir, decía Freud en su texto citado, fragmento de análisis de un caso de histeria, esta chocante moción tiene un origen muy inocente, pues se deriva del mamar del pecho materno, para lo cual la teta de la vaca, una mama por su naturaleza, pero un pene por su forma y situación, asume una mediación conveniente. El descubrimiento del pequeño Hans corrobora la primera parte de mi tesis. Su interés por el hace pipí no es, sin embargo, meramente teórico, como cabía conjeturar. Ese interés lo estimula también a tocarse el miembro. A la edad de 3 años y medio, su madre lo encuentra con la mano en el pene. Ella lo amenaza. Si haces eso, llamaré al doctor A, que te corte el hace pipí. Y entonces, ¿con qué harás pipí? Esta es toda una cita contenida entre comillas. Y Hans contesta, con la cola. Viene también la palabra en alemán, popo. Es decir, Hans le contesta, bueno, si no tengo pipi, si no tengo hace pipí, voy a hacer pipí con la cola. Así, nada más. Continúa el texto, dice, él responde todavía sin conciencia de culpa, pero es la ocasión en que adquiere él, y entre comillas, complejo de castración, cierra comillas, que uno con tanta frecuencia se ve precisado a inferir en los análisis de neuróticos, aunque todos ellos muestren fuerte renuencia a admitirlo. Acerca del significado de este elemento del historial del niño, mucho habría que decir. Ya. El complejo de castración, esto de complejo de castración entre comillas, ha dejado notables huellas en los mitos y, por cierto, no solo en los mitos griegos. Me he referido a su papel en un pasaje de la interpretación de los sueños y en otros textos. Aquí, hace poquito me acabo de quedar en silencio porque vienen aquí 2 notas a pie de página seguiditas. Aquí Freud cita su interpretación de los sueños o la interpretación de los sueños. Viene la nota a pie de página número 3 que dice, volumen 5, página 606. La frase, entre comillas, complejo de castración, cierra comillas, había sido utilizada por primera vez en el texto sobre las teorías sexuales infantiles, que encontraremos en el volumen 9, página 193. Y posteriormente, en otros textos, ¿no? Es decir, la frase de Freud, me he referido a su papel en un pasaje de la interpretación de los sueños y en otros textos. En esta frase de otros textos viene aquí una nota agregada en 1923, es decir, esta es una nota no de James Strachey, sino de Sigmund Freud, que dice, la doctrina del complejo de castración ha experimentado después un ulterior desarrollo por las contribuciones de Lou Andreas Salomé de 1916 y A. Stark en 1921, F. Alexander en 1922 y otros. Todos estos me parece que fueron alumnos de Sigmund Freud o discípulos. Continúa la nota. Se ha aducido, es decir, se ha identificado que el lactante no puede menos que sentir cada retiro del pecho materno como una castración, vale decir, como pérdida de una parte sustantiva del cuerpo que él contaba en su en su posesión. Repito, se ha identificado que el lactante no puede menos que sentir cada retiro del pecho materno como una castración, vale decir, como pérdida de una parte sustantiva del cuerpo que él contaba en su posesión. Tampoco apreciará diversamente la regular deposición de las heces y hasta el acto mismo del nacimiento
como separación de la madre con quien se estaba unido hasta entonces. Sería la imagen primordial de aquella castración. Aún admitiendo todas esas raíces del complejo, yo he planteado la demanda de que el nombre de, entre comillas, complejo de castración, se cierran comillas, se limite a las excitaciones y efectos enlazados con la pérdida del pene. Desde luego, quien haya podido convencerse en los análisis de adultos de lo infaltable del complejo de castración hallará difícil reconducirlo a una amenaza fortuita y que no en todos los casos puede producirse y se verá precisado a suponer que el niño construye este peligro a partir de las más leves indicaciones que nunca faltan. Aquí viene otra nota dentro de la nota, y esto es por James Strachey. Véase el examen de Freud sobre las fantasías primordiales en la conferencia número 23 de sus conferencias de introducción al psicoanálisis, volumen 16, páginas 337 y 338. Además, véase también el historial del hombre de los lobos, volumen 17, páginas 48-57 y 87-89, es decir, entre estas páginas, de la 48 a la 57 y de la 87 a las 89. Y véase también el historial del hombre de las ratas, página 163, la nota. Continúa la nota de Freud. Es que esto es como a veces un poco chocante, ¿no creen? Nota dentro de la nota y luego continúa la nota que interrumpió James Strachey. Es decir, continúa Freud al respecto del complejo de castración. Este es el motivo que llevó a buscar para el complejo raíces más profundas que se presenten de manera universal. Por eso es tanto más valioso que en el caso del pequeño Hans, los padres mismos informen sobre la amenaza de castración, formulada, por cierto, formulada, por cierto, en un tiempo en que su fobia no estaba todavía en cuestión. Otra nota de James Strachey dentro de la nota de Sigmund Freud. Véase referencia al texto El sepultamiento del complejo de Edipo, que encontraremos en el volumen 19, página 183. Es impresionante, en serio, a veces cómo se desarrollan los textos freudianos, e impresionante también a veces por su complejidad, que, digo, yo podría entender, también de acuerdo a mi propio trabajo, ¿no? A veces uno tiene la necesidad de anexar comentarios a lo hecho por uno mismo, pero al momento de aproximarnos, digamos, como lectores a este tipo de lecturas, a este tipo de textos, a veces resulta un poquito complicado. Por eso, al menos yo lo limito en la medida de lo posible. Por otro lado, en esta nota, una nota un poco extensa, Freud introduce al menos a otros 3 o 4 investigadores, de los cuales él ha formado, a otros 3, perdón. No, dice otros, o sea que podrían ser mucho más de estos 3 que menciona. Entonces, de una parte, pareciera que Freud está tratando de cuidar su escuela, su producción, su teoría y sus alumnos, ¿vale? Lo que yo les recomendaría mucho es simplemente vamos a escuchar qué tiene que decir Freud al respecto. Y ahora sí, regresamos al caso del pequeño Hans. Nos estaba hablando acerca de la amenaza de castración que la madre le hace al pequeño Hans. Y esto nos podría parecer hasta cierto punto como muy inocente por parte de la madre. Si no te dejas de tocar ahí, le dice a su hijo, le voy a pedir al doctor X que te lo venga a cortar. Y luego, ¿cómo vas a hacer pipí? Y el niño, pues, sin pena ni miedo, pues con la cola. Así hago pipí. Entonces, continúa el historial.
más o menos a la misma edad que estamos hablando, aquí viene entre paréntesis, 3 años y medio, exclama alegremente excitado ante la jaula del león en Schönbrunn. Estoy tratando de leer este nombre en alemán que nos dice la nota número 5, el Palacio Imperial en las afueras de Viena. En los jardines del palacio funcionaba un zoológico. Estamos hablando Viena de 1909. Ajá. Viene la frase de Hans, he visto el hace pipí del león. Y esto viene entre comillas, por supuesto. Continúa el texto. Los animales deben buena parte de la significación que poseen en el mito y en el cuento tradicional a la franqueza con que muestran sus genitales y sus funciones sexuales ante la criatura dominada por el apetito de saber. La curiosidad sexual de nuestro Hans no admite ninguna duda, pero ella lo convierte en investigador, le permite unos correctos discernimientos conceptuales. En la estación ferroviaria, a los 3 años y 3 cuartos, que estamos hablando 3 años, 3 meses, 9 meses aproximadamente, ve como de una locomotora largan agua. Así está escrito, largan, con G, largan agua. Y Hans comenta, mira, la locomotora hace pipí. ¿Y dónde tiene el hace pipí? Al rato agrega reflexivo, un perro y un caballo tienen un hace pipí, una mesa y un sillón no. Así ha conquistado un signo esencial para distinguir entre un ser vivo y una cosa inanimada. Apetito de saber y curiosidad sexual parecen ser inseparables entre sí. La curiosidad de Hans se extiende muy en particular a sus padres. Hans, a los 3 años con 9 meses. Papá, ¿tú también tienes un hace pipí? Le contesta el padre. Sí, naturalmente. Hans replica, pero si nunca te lo he visto cuando te desvestías. Otra vez, tenso, ve cómo su madre se desviste para meterse en cama. Ella pregunta, es decir, la mamá le pregunta a Hans, pues, ¿por qué miras así? Hans le contesta, solo para ver si tú también tienes un hace pipí. La mamá le responde, naturalmente, ¿no lo sabías? Hans contesta, no, pensé que como eres tan grande tendrías un hace pipí como el del caballo. Perdón, no, lo he leído muy rápido. Como el de un caballo, repito. Hans le responde a su mamá, no, pensé que como eres tan grande tendrías un hace pipí como el de un caballo. Reparemos en esta expectativa del pequeño Hans. Más tarde cobrará significatividad, es decir, cobrará importancia, cobrará lógica. Ajá. El gran acontecimiento en la vida de Hans es, empero, el nacimiento de su hermanita Hannah, que se produjo cuando él tenía exactamente 3 años y medio. Aquí viene la nota número 6 al pie de página. Esto ocurrió de abril de 1903 a octubre de 1906. Es decir, Hans ya tenía 3 años y medio en 1906. Continúa el texto. Su comportamiento en esa ocasión fue anotado enseguida por su padre. Mira, es decir, a las 5 de la mañana, cuando empezó el trabajo de parto, la cama de Hans fue llevada a la habitación contigua, es decir, la de al lado. Ahí despierta a las 7 y escucha el gemir de la parturienta, es decir, de su mamá, está dando a luz a su hermanita, sobre la cual pregunta, ¿por qué tose mamá? Y después de una pausa añade, es seguro que hoy viene la cigüeña. Mira, es que en serio, qué fabuloso el pequeñito. Continúa el texto. En los últimos días, desde luego, se le ha dicho a menudo que la cigüeña traerá una nena o un varoncito. Y con todo acierto, él conecta el desacostumbrado gemir con la llegada de la cigüeña. Voy a ir a apagar una pequeña alarma. Una disculpa.
Listo, continuamos. Más tarde lo llevan a la cocina. Otra vez, más tarde lo llevan a la cocina. Están hablando de que llevan al pequeño Hans. Ve la maleta del médico en el vestíbulo y pregunta, ¿qué es esto? A lo cual se le responde, una maleta. Y él entonces, con convicción, hoy viene la cigüeña. Tras el alumbramiento, la partera se llega hasta la cocina y Hans oye cómo ordena que preparen un té, ante lo cual él dice, ajá, porque mami tiene tos, le dan té. Luego lo llaman al dormitorio, pero no mira a la mamá, sino a los recipientes con agua sanguinolenta que aún están allí, y observa, extrañado, señalando la vasinilla llena de sangre. Pero, puntos suspensivos, de mí hace pipí no sale nada de sangre. Todas sus sentencias muestran que él relaciona lo insólito de la situación con la llegada de la cigüeña. Pone un gesto tenso, muy desconfiado, frente a todo lo que ve y sin duda se ha afianzado en él la primera desconfianza hacia la cigüeña. Hans se muestra muy celoso con la recién venida, es decir, su pequeña hermanita Hannah, la recién nacida, y cuando alguien la alaba, la encuentra linda, etcétera, dice enseguida burlón, pero si todavía no tiene dientes. Aquí viene la nota número 7 que dice, también esta es una conducta típica. Otro varoncito mayor que su hermanita solo en 2 años, solía defenderse en parecida circunstancia con esta exclamación de enojo. Demasiado chiquita, demasiado chiquita. Continuamos con el texto. En efecto, cuando la vio por primera vez, quedó muy sorprendido de que no pudiera hablar y opinó que no podía hacerlo porque no tenía dientes. Los primeros días, como es lógico, quedó muy relegado y de pronto contrajo una angina. En medio de la fiebre se le oyó decir, pero si yo no quiero tener ninguna hermanita. Pasado medio año, más o menos, quedaron superados los celos y él se vuelve un hermano tan tierno como consciente de su superioridad. Aquí viene la nota a pie de página número 8 que dice que la cigüeña se la lleve de vuelta, manifestó otro niño, un poco mayor a modo de bienvenida a su hermanito. Ok, ya lo entendí, ya lo entendí. La nota la nota 8 a pie de página dice, entre comillas, que la cigüeña se lo lleve de vuelta. Esta es la frase que manifestó otro niño, un poco mayor, a modo de bienvenida a su hermanito. Compárese al respecto lo que he puntualizado en la interpretación de los sueños, volumen 4, páginas 258 y siguientes, sobre los sueños acerca de la muerte de deudos queridos. Oh, esta es una nota de Freud, es una observación que Freud hace sobre lo que estaba viviendo el pequeño Hans. Continúa el texto. Poco después, Hans presencia el baño de su hermanita de una semana de edad. Observa, es decir, comenta el pequeño Hans, pero su hace pipí es todavía chico, tras lo cual agrega, como a modo de consuelo, ya cuando crezca se le hará más grande. Aquí viene la nota a pie de página número 9, y es otra nota bastante amplia. Nos dice Freud, el mismo juicio expresado en idénticas palabras y regido por la misma expectativa, me ha sido comunicado sobre otros 2 varoncitos en el momento en que por primera vez saciaron su curiosidad mirando el cuerpo de una hermanita. Uno podría asustarse por esta prematura corrupción del intelecto infantil. ¿Por qué estos jóvenes investigadores no comprueban lo que realmente ven? A saber, que no hay ahí ningún hace pipí. Respecto de nuestro pequeño Hans, al menos, podemos dar el cabal esclarecimiento de su percepción errónea. Sabemos que, mediante una cuidadosa inducción, ha adquirido la tesis universal de que todo ser animado, por oposición a lo inanimado,
posee un hace pipí. La madre le ha corroborado esta convicción dándole informes afirmativos sobre las personas que se sustraían de su propia observación. Entonces, es totalmente incapaz de volver a abandonar su logro a causa de una sola observación hecha en la hermanita. Juzga pues que el hace pipí está presente también ahí, solo que todavía es demasiado pequeño, pero le crecerá hasta devenir tan grande como el de un caballo. Hagamos algo más para reivindicar a nuestro pequeño Hans. En verdad, no se comporta peor que un filósofo de la escuela de Wundt. Para este, la conciencia es un carácter infalible de lo anímico. Como para Hans, el hace pipí es el signo distintivo indispensable de todo lo vivo. Ahora bien, si el filósofo se topa con procesos anímicos que uno se ve forzado a inferir, pero en los que no se percibe nada de conciencia, en efecto, uno no sabe nada de ellos y sin embargo no puede dejar de inferirlos. No dirá, por ejemplo, que son procesos anímicos inconscientes, sino que los llamará oscuramente conscientes. Mañoso filósofo este. No, pero bueno, vamos a continuar. Esto de mañoso ya es algo mío. Es que el hace pipí es todavía muy chico. Y aún en esta comparación, nuestro pequeño Hans lleva la ventaja. Así es. Como tan a menudo sucede en las investigaciones sexuales de los niños, también aquí, tras el error, se esconde una pieza de discernimiento correcto. En verdad, también la niña posee un pequeño hace pipí que nosotros llamamos clítoris, si bien es cierto que no crece, sino que permanece atrofiado. Aquí viene una referencia, y esta referencia la hace Freud. Véase mi trabajo sobre las teorías sexuales infantiles. Y otra vez, James Strachey mete su cuchara con un paréntesis rectangular. Y la sección titulada a la investigación sexual infantil en el segundo de los 3 ensayos de la teoría sexual. Perdón, 3 ensayos de teoría sexual, volumen 7, páginas 176 y siguientes. Regresamos al pequeño Hans. Más o menos a la misma edad, de 3 años, 9 meses, Hans brinda el primer relato de un sueño. Hoy, cuando estaba dormido, dice Hans, he creído que yo estoy, repito, hoy cuando estaba dormido, he creído yo estoy en Gmuden con Marielth. Ese es el sueño de Hans. Hoy cuando estaba dormido, he creído yo estoy en Gnumen con Marielth. Y aquí nos aclara, Marielth es la hija del propietario de la casa, tiene 13 años y ha jugado a menudo con él. Toda esta ha sido la descripción del papá del pequeño Hans. Y ahora regresa Freud. Cuando el padre le cuenta a la madre su sueño en presencia de él, así está escrito, cuando el padre le cuenta a la madre su sueño en presencia de él, Hans le observa rectificándolo. Ok. El papá de Hans le cuenta a la mamá de Hans el sueño de Hans, pero Hans lo corrige. No con Marielth. Yo totalmente solo con Marielth. Así está escrito. Es como la frase que usa Hans para... ¿Cómo decir? Para reclamar a esta pequeña amiga, ¿no? Para reclamarle no a la niña, para reclamar, es decir, para decir ella es mía y solo mía, no con Mariel, ¿no? Es decir, aquí hay como un uso muy fino del lenguaje que es el pequeño Hans, que hay que distinguir, creo yo. Hans dice no, pero sí. No se trata, digamos, de un error del pequeño Hans, lo que nos está diciendo Freud aquí.
Hans está usando el lenguaje para manifestar su voluntad y su celo hacia su compañera de juego. Por supuesto, la compañera de juego de esto no sabe absolutamente nada del sueño del pequeño Hans. Simplemente Hans le cuenta a su papá su sueño. Su papá le cuenta a la mamá de Hans el sueño del pequeñito, y en ese momento en el cual el papá le cuenta a su esposa el sueño de su hijo, Hans le dice no con Mariel. Yo totalmente solo con Mariel. Es decir, ella es mía. Así como, váyanse de aquí. No quiero saber nada de ustedes. Me he saltado la nota número 10 a pie de página, que se refiere al sueño, o viene aquí de la frase del sueño: he creído, yo estoy en Gmuden. Gmuden es un lugar de veraneo, nos dice James Strachey, cercano a uno de los lagos de la Alta Austria. Mariel, Franz y Fritz y otros nombres similares son diminutivos cariñosos típicos en Austria para Marie, Franz, Fritz, etc. Ok, continuamos entonces con el texto. Con respecto a esto último, cabe distinguir aquí la siguiente puntualización. Aquí viene otra nota del papá de Hans. En el verano de 1906, Hans estuvo en Gmuden, donde pasaba el día correteando con los hijos del propietario de la casa. Cuando partimos de allí, creímos que la despedida y la mudanza a la ciudad le resultarían penosas, pero para nuestra sorpresa no fue así. El cambio lo alegró de manera evidente y durante muchas semanas contó muy poco acerca de Gmuden. Solo pasado ese tiempo le afloraron recuerdos, a menudo vívidamente coloreados, sobre su estancia en Gmuden. Desde hace unas 4 semanas procesa esos recuerdos en fantasías. Fantasía que juega con los niños Berta, Olga y Fritzl. Habla con ellos como si estuvieran presentes y es capaz de entretenerse así durante horas. Ahora tiene una hermana y a todas luces le da que hacer el problema del origen de los niños. Llama a Berta y Olga sus hijas, entre comillas, hijas. Es decir, Hans le dice a Berta y Olga, son mis hijas. Ajá. Continúa el papá. Y en alguna ocasión ha agregado, también a mis hijas, Berta y Olga, las trajo la cigüeña. Ahora que lleva 6 meses ausente, su sueño evidentemente debe comprenderse como una expresión de su añoranza de Gmuden. Recordemos, el papá de Hans era un discípulo de Freud. Por eso aquí hay una observación sobre la naturaleza del sueño del pequeño. Aquí viene un comentario de Freud, y esto no es a pie de página, esto se incluye en el texto. Hasta aquí el padre señaló por anticipado que con su última exteriorización sobre sus hijos, que los trajo la cigüeña, Hans contradice en voz alta una duda que alberga en su interior. Mira, esta es una observación que Freud hace acerca de la conducta del pequeño Hans, descrita por el padre de aquel. De suerte, el padre ha anotado muchas cosas que estarían destinadas a adquirir luego un insospechado valor. Viene otra nota del papá de Hans. Dibujo para Hans, que el último tiempo ha visitado con asiduidad Snowborn, una jirafa. Así escribe el papá de Hans. En otras palabras, Hans se ha involucrado mucho, le ha gustado mucho ir al zoológico y su papá le dibuja una jirafa. Me dice, es decir, Hans dice, dibújale también el hace pipí. Le respondo, dibújalo tú mismo. Entonces él agrega a la figura de la jirafa la siguiente raya. Se la observa en la figura número 1, es decir, la que tenemos aquí. Esta es la figura que hizo el papá de Hans para su hijo, y esta fue la raya que hizo el pequeño Hans para dibujar el hace pipí de la jirafa. Ajá.
Entonces, él agrega a la figura de la jirafa la siguiente raya. Se la observa en la figura 1. Que primero traza, corta y después le agrega un tramo, señalando, el hace pipí es más largo. Paso con Hans junto a un caballo que orina. Dice, el caballo tiene el hace pipí bajo. Perdón, el caballo tiene el hace pipí abajo, como yo. Continúa el papá de Hans. Ve cómo bañan a su hermana de 3 meses y dice conmiserativo. Tiene un hace pipí muy, pero muy chico. Le dan para que juguetee una muñeca que él desviste. La mira cuidadosamente y dice, pero si tiene un hace pipí muy chiquito. Ya sabemos que con esta fórmula le fue posible sustentar su descubrimiento, la diferencia entre lo vivo y lo inanimado. Aquí nos remite el texto a la página número 10 y la número 12. Todo investigador corre el riesgo de cometer ocasionalmente errores. Aquí, todo investigador se refiere Freud a Hans. Ajá. No se está refiriendo a sí mismo. Aquí lo importante es distinguir la naturaleza infantil, la naturaleza, el entusiasmo del pequeño Hans en su descubrimiento acerca de la anatomía. Continúa el texto de Freud. No deja de ser un consuelo que él, el investigador, como lo hace nuestro Hans en el ejemplo siguiente, no solo yerre, sino que pueda invocar el uso del lenguaje como disculpa. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Y es que en su libro ilustrado se ve a un mono y señala su rabo enroscado hacia arriba. Mira, papi, él hace pipí. Aquí viene la nota número, perdón, ¿cuál nota? Viene un asterisco en cuanto al mono y el rabo del monito. De la palabra en alemán, Schwanz, no, Schwanz, SCHWANZ, asimilado vulgarmente a pene, es decir, es una palabra que en alemán puede ser, o al menos en Viena de 1909, puede ser entendida vulgarmente como pene. Continúa Freud, en su interés por el hace pipí, ha concebido un juego muy particular. Aquí viene justamente el... Ah, vamos a ver este juego del pequeño Hans. En el vestíbulo está el retrete. Esto es una descripción por el padre, perdón, olvidé mencionarlo. Aquí entonces el papá de Hans nos dice, en el vestíbulo está el retrete y hay un oscuro gabinete para la leña. Desde hace algún tiempo, Hans va al gabinete de la leña y dice, voy a mi baño. Cierta vez yo miro ahí para ver qué hace en el gabinete oscuro. Exhibe y dice, yo hago pipí. Vale decir que, entre comillas, juega, se cierra comillas, al inodoro. Es decir, el pequeño Hans está jugando a que hace pipí. El carácter del juego es ilustrado no solo por el hecho de que simule hacer pipí, sin llevarlo a cabo realmente, sino de que no vaya al baño, lo cual sería en verdad mucho más sencillo, prefiriendo el gabinete de leña al que llama su baño. Esto de su baño está entre comillas. Haríamos justicia a Hans si solo persiguiéramos los rasgos autoeróticos de su vida sexual. No recuerdo, voy a leerlo otra vez. No recuerdo si leí justicia o injusticia. Voy a leerlo otra vez. Haríamos injusticia a Hans si solo persiguiéramos los rasgos autoeróticos de su vida sexual. Su padre tiene para comunicarnos unas detalladas observaciones sobre sus vínculos de amor con otros niños, de los que se desprende una, entre comillas, elección de objeto, cierra comillas, como la del adulto. También es cierto una notabilísima movilidad y una propensión polígama. Viene una nota del papá de Hans. En el invierno llevo a Hans, de 3 años 9 meses,
a la pista de patinaje y le presento a las dos hijitas de mi colega N. Así nada más lo nombra a su colega N, no sabemos nada de él, que tienen cerca de 10 años. Hans se les sienta al lado y ellas, sintiéndose personas de más madura edad, miran despectivas al caballete. Él las contempla lleno de veneración, lo que no les causa impresión alguna. No obstante, Hans solo habla de ellas como de mis niñitas. ¿Dónde están mis niñitas? ¿Cuándo vienen mis niñitas? Y durante algunas semanas se martiriza en casa con la pregunta: ¿cuándo voy de nuevo a la pista de patinaje donde están mis niñitas? Recordemos, Hans tiene 3 años, 9 meses. Ellas tienen casi 3 veces su edad. 10 años. Continúa el papá de Hans. Un primo de Hans de 5 años está de visita cuando él tiene 4. Hans lo abraza continuamente y, a raíz de uno de estos abrazos tiernos, dice: te quiero mucho. Dice Freud aquí. ¿Es Freud? Sí, sí es Freud. Es el primer rasgo de homosexualidad con que tropezamos en Hans, pero no el último. Nuestro pequeño Hans parece realmente un dechado de todas las perversiones. Perdón, un dechado de todas las perversidades. Digo, en serio, a mí me causa mucha risa. Uy, caray. Este banco en el que estoy se ha roto. Espero mañana llevarlo a reparar, pero no he podido, digamos, evitar la risa con esta declaración freudiana. Evitar la risa porque efectivamente Hans, digo, Hans demuestra una alegría única en la vida y una alegría única en cuanto a lo infantil, digamos, las ganas de apropiarse de todo, que digamos ya en el contexto social es atacado y es tristemente atacado, diría yo. Vamos a continuar. Dice aquí el papá de Hans: nos hemos instalado en una nueva vivienda. Hans tiene 4 años. De la cocina, la puerta lleva a una ventana, balcón, desde donde se ve un departamento inferior, enfrente. Ahí, Hans ha descubierto a una niñita de 7 a 8 años. Para admirarla, se sienta ahora sobre el escalón que lleva al balcón y así permanece horas. Sobre todo hacia las 4 de la tarde, cuando la niñita regresa de la escuela. No se lo puede retener en su habitación ni disuadirlo de que ocupe su puesto de observación. Es decir, Hans sabe que son las 4 de la tarde. Hans tiene 4 añitos, recordemos. Y Hans puede ver desde la ventana de su casa a una niñita que le encanta. Y si tú quieres que Hans haga algo a las 4 de la tarde, se va a enojar. Y si tú quieres retirarlo del lugar donde sabe va a ver a su vecinita, se va a enojar. Así que cuidado con el pequeño Hans. Continúa el papá de Hans. Cierta vez que la niñita no se muestra en la ventana a la hora habitual, Hans se inquieta y cargosea a la gente de la casa con preguntas. ¿Cuándo vuelve la niñita? ¿Dónde está la niñita? Etcétera. Cuando luego aparece, se siente feliz y ya no aparta la mirada del departamento frontero, es decir, del departamento de enfrente. La vehemencia con que emerge ese, entre comillas, amor a distancia, halla su explicación en que Hans no tiene camaradas ni compañeritas de juego. Aquí, en cuanto a las palabras amor a la distancia o amor a distancia, está la nota a pie de página número 12, que dice: en suma, el amor a distancia no me gusta nada. Es una cita, aquí nos dice, de Wilhelm Busch.
Wilhelm, así como se escucha. Butch se escribe B labial, B grande, U-S-C-H, Busch o Busch. Vamos a continuar. Y me parece que esta nota fue hecha por Freud. Para su desarrollo normal, el niño requiere, es evidente, trato asiduo con otros niños. Aquí es importantísimo, digamos, como acoger la palabra freudiana, esta palabra que a mí me ha causado mucha risa. Nuestro pequeño Hans parece realmente un dechado de todas las perversidades. Es una forma también de acercarnos a la naturaleza sexual humana. Es una forma en la cual nosotros tenemos que rescatar nuestra propia naturaleza. Que sí, en efecto, digo, tiene diversas manifestaciones que pueden ser condenadas por otras personas, pero que vemos en el ejemplo del pequeño Hans que a veces es cuestión simplemente de ver a una persona que queremos. Hans quería esta vecinita, aunque no tenía contacto con ella. Lo que dice el papá, justamente sus ganas de verla es porque no ha tenido compañeritas de juego, es porque no ha jugado con otros niños. Entonces, lo que el papá amorosamente está viendo en su hijo es: mi hijo está solo. Voy a procurarle compañeritos de juego. Continúa el texto. Sigue el texto del papá de Hans. Ese trato ese trato le es dado a Hans cuando poco después, a los 4 años con 3 meses, nos trasladamos a la residencia de verano en Gmunden, perdón. Aquí al respecto de la edad de Hans viene la nota número 13 que dice una errata. Es decir, aquí Hans no tenía 4 años y medio, sino 4 años, un cuarto. Ay, Dios mío. Esta es una nota de James Strachey, una de esas veces que me dan ganas de... Ay, gracias, Strachey, gracias, muchas gracias. Figura correctamente en la edición. Y mira, ¿qué importa realmente si Hans no tenía 4 años 6 meses, sino que tenía 4 años 3 meses? ¿Qué importa? Hans estaba en Gmuden, es todo, es todo. Y ahí se encontró con compañeritos. Nos dice el papá de Hans: en nuestra casa sus compañeros de juego son los hijos del propietario. Franzl, viene con L al final, es como Franz, pero con L, Franzl, que tiene cerca de 12 años, Fritzl, de 8 años, Olga, de 7 años, Berta, de 5 años, y además los vecinitos, Ana, de 10 años, e incluso otras 2 niñitas de 9 y 7 años, de cuyos nombres ya no me acuerdo. Su preferido es Fritzl, a quien a menudo abraza y le asegura su amor. Una vez le preguntan: ¿cuál de las nenitas te gusta más? Y él responde: Fritzl. Al mismo tiempo es muy agresivo, varonil, conquistador hacia las niñas. Las abraza y besuquea, cosa que a Berta en particular parece agradarle. Cierta vez que Berta sale de la habitación, él se le cuelga del cuello y le dice en el más tierno de los tonos: Berta, eres amorosa. Lo cual por lo demás no le impide besar también a las otras y asegurarles su amor. También le gusta Marielle, de unos 14 años, igualmente hija del propietario, que juega con él. Una noche, cuando lo llevan a acostarse, dice: que Marielle duerma conmigo. Y a la respuesta: no puede ser, es decir, Hans dice: quiero que Marielle duerma conmigo. Y pues los papás o los cuidadores o alguien le responde al pequeño Hans: eso no se puede. Torna a decir, es decir, viene la contestación de Hans: entonces que duerma con mami o con papi. Se le replica: tampoco puede ser. Marielle tiene que dormir en casa de sus padres. Y se desarrolla el siguiente diálogo. ¡Ay, qué bello! Es que
Esto a mí me emociona mucho. Es como... ah, una naturaleza bellísima, bellísima. Hans le pide, creo que es a su padre, que Mariel duerma con él. Le dicen, no se puede. Bueno, entonces que duerma con mi mamá o con mi papá. La niña, Mariel, tampoco se puede. Mariel tiene que dormir en casa de sus papás. Y entonces viene el diálogo de Hans. Hans dice, entonces bajo a dormir con Mariel. Qué bello, en serio. Mamá le responde, ¿quieres realmente separarte de mami para dormir abajo? Hans le contesta, no, mañana temprano volveré a subir para tomar el desayuno y quedarme por acá. qué, qué bello, en serio. Su mamá le responde, si realmente quieres alejarte de papi y mami, toma tu casaca y tu pantalón y adiós. Hans toma realmente su ropa y se dirige hacia la escalera para irse a dormir con Marietl. Desde luego es retenido, es decir, no te vas, pequeñito. Aquí viene un paréntesis, no sé cómo leerlo, simplemente diré paréntesis. Tras el deseo que Marietl duerma en casa, se esconde naturalmente este otro, que Marietl, con quien tanto le gusta estar, sea integrada en nuestra comunidad hogareña. Aquí viene nota a pie de página número 14. Aquí, entonces, este paréntesis es un paréntesis que introduce Freud al texto del padre de Hans. Eh, Viene la frase, se esconde naturalmente, nota número 14, nos dice James Strachey, con posterioridad a la primera edición se omitió, tal vez por inadvertencia, la palabra naturalmente. Ah, mira, en las ediciones anteriores a 1924, todo este párrafo estaba encerrado entre corchetes. Por ello y porque las referencias a los padres de Hans se encuentran en tercera persona, los traductores de esta obra al inglés, Alex y James Strachey, infirieron en 1923 que el párrafo era un comentario de Freud, yo también. Sin embargo, consultado este, es decir, se le preguntó a Freud, respondió en forma expresa que provenía del padre de Hans. Mira, a partir de 1924, los corchetes fueron reemplazados por paréntesis. Bien, vamos a continuar. Entonces estamos entre este paréntesis en el que tras el deseo, bla, 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 Hans quiere integrar a Mariel a la familia, pero, continúa el texto, sin duda. Ah, ok, ok, ok. Todo esto es dentro del paréntesis. Pero sin duda, voy a regresar, este paréntesis no es mucho. Tras el deseo que Marietl duerma en casa, se esconde naturalmente este otro, que Marietl, con quien tanto le gusta estar, sea integrada en nuestra comunidad hogareña. Pero, sin duda, como el padre y la madre, si bien no con demasiada frecuencia, suelen tener a Hans en su cama, a raíz de este yacer juntos, se ha despertado en él sentimientos eróticos y el deseo de dormir junto con Marietl tiene también su sentido erótico. Yacer en cama junto al padre y la madre es para Hans, como para todos los niños, una fuente de emociones eróticas. Y antes de continuar con el texto, todo este párrafo no fue no fue una observación hecha por Freud, sino por el papá del niño. Ujú. Es decir, el papá puede notar la naturaleza erótica del acto de tener a su niño en su cama. Ujú. Vamos a continuar. Nuestro pequeño Hans se comportó ante el desafío de la madre como un auténtico varón, a pesar de sus veleidades
homosexuales. Así está escrito y este es un párrafo, este es un comentario hecho por Freud al respecto de Hans. Y esto es también en cuanto a su preferencia de entre todos sus compañeros de juego por Fritzl. Fritzl. Perdonarán mi dificultad de pronunciar alemán, no es un lenguaje que yo pueda practicar usualmente. Pero, entonces, esta es una observación de Freud ante las preferencias del pequeño Hans, que el pequeño Hans dice, de entre todas las niñas yo prefiero al niño Fritzl. Y pese a eso, esto es también por eso lo bello del caso, pese a que de entre todos sus compañeros prefiere a un niño, cuando la mamá le dice, bueno, si te quieres ir con Mariel, agarra tus cositas y te me vas. El niño va y agarra sus cositas y ya se iba. Es por eso lo hermoso del caso, es por eso también lo bello del desafío de la mamá. Es como, pues sí, ya me voy. Continúa, esta es otra descripción del papá de Hans. Los distingo porque son párrafos como más estrechos. Digo, las notas a pie de página vienen con una letra chiquita. Estos párrafos escritos por el papá de Hans a Freud son párrafos que están un poquito más estrechos en la página, más pequeños, digámoslo así, pero con el mismo tamaño de letra habitual que usa Sigmund Freud o que le es asignado a los comentarios de Freud. Entonces, este comentario del papá de Hans dice, también en el siguiente caso, dijo Hans a su mami, escucha, me gustaría muchísimo dormir con la niñita. Este caso nos da abundante ocasión para divertirnos, pues Hans se comporta aquí como un grande enamorado. Es decir, grande enamorado no se refiere a un adulto, se refiere como... Si Hans mismo a sus 4 años, recordemos que estamos hablando de un pequeño de 4 años, un pequeño que todavía no ha desarrollado neurosis, que la desarrollará luego conforme la exposición del caso, pero que ya es un discípulo del amor. Tiene 4 años, o tenía 4 años, cuando su papá, ándale, se pone a notar todo lo que está viviendo su hijo. Ese es un acto de amor del padre hacia el hijo, ¿no? Vamos a continuar entonces. Estábamos hablando acerca de esta frase que usa el papá de Hans, un grande enamorado. No habla de un adulto enamorado, sino de un enamorado, un ser entregado al enamoramiento. Ajá. Continúa la descripción del padre. A la hostería donde almorzamos concurre desde hace unos días una linda nena de unos 8 años, de quien Hans, naturalmente, se enamoró enseguida. Gira de continuo el cuello en su silla para mirarla de reojo. Después que ha comido, se instala cerca para coquetear con ella, pero se ruboriza todo cuando uno se lo señala. Si la niñita retribuye su mirada, él enseguida, avergonzado, dirige la suya al lado opuesto. Su comportamiento es, desde luego, una gran diversión para todos los clientes de la hostería. Cada día, cuando lo llevan allí, pregunta, ¿crees que la niñita estará hoy? Cuando por fin ella llega, él se pone colorado como un adulto en un caso similar. Cierta vez, se me acerca dichoso y me cuchichea. Escucha, ya sé dónde vive la niñita. En tal y tal lado la he visto cuando subía las escaleras. En tanto que se muestra agresivo con las niñitas de la casa, es aquí un admirador que suspira platónicamente. ¿Acaso se deba a que aquellas son niñas de aldea, mientras que esta es una dama cultivada? Ya se lo ha consignado, es decir, ya se lo señaló, se lo dijimos. Una vez dijo que le gustaría dormir con ella.
Como no quiero dejar a Hans con la tensión anímica en que lo ha puesto mi amor, repito, como no quiero dejar a Hans con la tensión anímica en que lo ha puesto su amor por la niñita, se la he presentado y la invité a venir por la tarde con él al jardín después que él durmiera su siesta. Está Hans tan emocionado por la expectativa de que la niñita vendrá a él que por primera vez no duerme la siesta, sino que se revuelve de un lado al otro en la cama. La mamá le pregunta, ¿por qué no duermes? ¿Acaso piensas en la niñita? A lo cual, arrobado, responde, sí. Además, al volver de la hostería a casa, ha contado a todo el mundo, escucha, hoy viene conmigo la niñita. Y Mariel, de 14 años, informa que sin cesar ha preguntado, escucha, ¿crees que ella me querrá? ¿Crees que me dará un beso si yo la beso? Y cosas de ese tenor. Pero a la tarde llueve y así se suspende la visita, de lo cual Hans se consuela con Berta y Olga. Aquí no acaba el texto, pero quiero dejar un pequeño silencio para comentar sobre esta experiencia del pequeño Hans. Y digo, es que es también parte de lo bello del psicoanálisis. Naturalmente, conforme el papá de Hans nos cuenta sobre las aventuras amorosas de su hijo, el deseo de jugar, el deseo de estar, el deseo de ver, el deseo de besar, el deseo de tocar, abrazar, y también el consuelo, la desilusión de la tarde lluviosa del pequeño Hans y el consuelo con sus otras dos amiguitas. Es impresionante, en verdad. Primero que el papá de Hans haya tenido el interés, haya tenido la capacidad para hacer todas estas observaciones de su hijo. Ahora viene una observación de Freud. Otras observaciones hechas durante esa estadía veraniega permiten conjeturar que en el pequeño se preparan toda clase de novedades. Ahora viene otra cita del papá de Hans. Hans, a sus 4 años con 3 meses, hoy a la mañana, como todos los días, Hans es bañado por su mamá. Y tras el baño, secado y entalcado, es decir, lo bañan, lo secan y le ponen talco. Cuando la mamá le entalca el pene, y por cierto, con cuidado para no tocarlo, Hans dice, ¿por qué no pasas el dedo ahí? Mamá, es decir, la mamá le contesta, porque es una porquería. Hans le responde, ¿qué es? ¿Una porquería? ¿Y por qué? La mamá le contesta, porque es indecente. Hans riendo, pero gusta. Aquí viene la nota a pie de página número 15. Sobre un parecido intento de seducción de su hijita de 3 años y medio, me informó una madre, una neurótica que no quería creer en la masturbación infantil. Le había hecho coser unos calzoncillos cortos y probaba si no le eran estrechos para caminar, deslizándoselos hacia adelante con su mano aplicada sobre la superficie interna del muslo. La pequeña cerró de pronto las piernas sobre su mano y le pidió, mamá, deja la mano ahí, es tan lindo. Puntos suspensivos. Ahí termina la nota número 15. Un sueño que nuestro Hans tuvo por la misma época constata de manera muy llamativa con el descaro que ha mostrado hacia su madre. Es su primer sueño que se ha vuelto irreconocible por desfiguración, pero la perspicacia del padre consiguió solucionarlo.
Hans tiene 4 años, 3 meses. Sueño. Hoy a la mañana acude Hans y cuenta, escucha, hoy por la noche he pensado. Uno dice, ¿quién quiere venir conmigo? Entonces alguien dice, yo. Entonces tiene que hacer pipí. Ahí finaliza el sueño de Hans. Ulteriores preguntas dejan en claro que a este sueño le falta todo elemento visual, es decir, Hans no ve nada. Y pertenece al type auditive puro, es decir, al tipo auditivo puro. Este sueño es un sueño puramente de escucha. El pequeño Hans no vio nada, solo lo escuchó durante el sueño. Hans, desde hace algunos días, juega con los hijos del propietario de la casa, entre ellos sus amiguitas Olga de 7 años y Berta de 5 años, a diversos juegos de sociedad y de prendas. Antes de continuar, aquí hay una nota a pie de página, la nota número 16, después de la descripción de los 5 años de Berta, que dice, en las ediciones anteriores, esta es de James Strachey. Disculpen mi desilusión. En las ediciones anteriores de 1924 se asignaba erróneamente que Olga tenía 5 años y Berta tenía 7 años. Gracias. Gracias, en serio. Vamos a continuar. A ver. Entonces, Hans jugaba con Berta y con Olga. ¿Qué edad tenían? No nos importa. Tenía compañeritas. Gracias. Continuamos entonces. Los diversos juegos de sociedad y de prendas. Viene paréntesis. Este es otro paréntesis, una nota, una observación hecha por el papá que dice, así está, ¿de quién es la prenda que tengo yo? B, mía es. Entonces se determina lo que B tiene que hacer. Ok, entonces aquí con A no nos está diciendo si es Hans, si es Olga, si es Berta. Simplemente es uno de los niños dice de quién es esta prenda, de quién es esta ropa. Otro dice es mía. Entonces se determina lo que el otro niño que reclama esa prenda tiene que hacer. No se dice para qué. Continúa en la descripción del papá de Hans. El sueño imita ese juego de prendas, solo que Hans desea que quien extrajo la prenda no sea condenado a los usuales besos o bofetadas, sino a hacer pipí. Más precisamente, alguien tiene que hacerlo hacer pipí. Aquí, antes de continuar, es como una forma. El sueño es la manifestación a través de la cual Hans, ¿cómo decirlo? Voy a continuar. Mejor continúo con el texto. Todo esto que sigue es de parte del padre de Hans. Me hago contar el sueño otra vez. Lo relata con las mismas palabras, solo que reemplaza. Entonces alguien dice, por la frase, entonces ella dice. Y, entre comillas, ella es, evidentemente, Berta u Olga, con quienes ha jugado. El sueño reza, pues traducido, recordemos, el papá de Hans es discípulo de Freud. Yo juego con las niñitas a las prendas. Yo pregunto, ¿quién quiere venir conmigo? Ella, Berta u Olga, responde yo. Entonces, ella tiene que hacerme hacer pipí. Asistirlo al orinar, cosa que evidentemente le resulta grato a Hans. Es claro que el hacerlo hacer pipí, para lo cual al niño le abren los calzones y le sacan el pene, está para Hans teñido de placer. Todo esto es escrito por el papá, le recuerdo. Cuando va de paseo es casi siempre el padre quien presta ese auxilio al niño, lo que da ocasión para que sobre el padre se fije una inclinación homosexual.
repito aquí, cuando va de paseo es casi siempre el padre quien presta auxilio al niño. Es decir, cuando Hans sale de paseo con su papá, es el papá de Hans el que tiene que ayudarlo a hacer pipí. Y esto, a pesar de que como adultos podemos decir es algo totalmente inocente, es algo totalmente necesario también porque el niño de lo contrario se va a orinar todito, no deja de tener una, ¿cómo decir? Una ganancia de placer para el pequeño y una ganancia de placer en su contacto con su propio padre. Y esto, recordemos, es un acto hecho así en público. El papá está ayudándole al niño a hacer pipí, pero lo que está diciéndonos el texto es que hay un trasfondo, digamos, lo subjetivo dentro del pequeño. Repito aquí, lo que da ocasión para que sobre el padre, es decir, sobre quien está escribiendo eso, se fije una inclinación homosexual. Y lo está escribiendo quien está ayudándole a su hijo a hacer pipí. No sé si me explico. Aquí también es lo que me asombra de parte del padre de Hans. Estos comentarios, nada de esto es escrito por Freud. Freud lo comunicó porque el padre del pequeño lo dijo así, miren, aquí está, yo hice estas observaciones sobre mi hijo. Continúa el texto. Como ya se informó, 2 días antes preguntó a la mamá cuando ella le lavaba. Cuando ella le lava y le entalcaba la zona genital, ¿por qué no pasas el dedo? Esa era la pregunta de Hans, es decir, ¿por qué no me tocas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si a mí me gusta, le decía el pequeño Hans a su mamá. Continúa el padre. Ayer, cuando lo hice ir al baño, me dijo por primera vez que debía conducirlo detrás de la casa para que nadie pudiera mirarlo y agregó. El año pasado, cuando he hecho pipí, Berta y Olga han mirado. Eso significa, creo, que el año pasado le era grato ese mirar de las niñas, pero ahora ya no lo es. El placer de exhibición sucumbe ahora a la represión. Como el deseo de que Berta y Olga lo miren hacer pipí o lo hagan hacer pipí es ahora reprimido o desalojado de su vida. He ahí la explicación para que se presente en el sueño, donde se ha producido un lindo disfraz mediante el juego de prendas. Desde entonces observo repetidas veces que no quiere ser visto cuando hace pipí. Ahí finaliza la observación del papá de Hans, al menos esa observación al respecto del sueño. Ajá. Y viene un comentario de Freud. Me limito a señalar que este sueño obedece además a la regla que le he dado en la interpretación de los sueños. Dichos que aparecen en el sueño provienen de dichos escuchados o proferidos por uno mismo el día anterior. Aquí en respecto a la nota de la interpretación de los sueños, viene la nota a pie de página número 17, que nos dice James Strachey, que lo podremos encontrar esta referencia sobre los dichos en la interpretación de los sueños en el volumen 5 de Edición Amorortu, página 419. Por último, viene una pequeña frase de Freud, ¿no? De la época que siguió al regreso a Viena, el padre ha fijado aún esta observación. Es decir, esta es la última observación del papá de Hans al respecto de esta introducción. Hans, de 4 años y medio, 4 años, 6 meses, mira de nuevo cómo bañan a su hermanita y empieza a reír. Se le pregunta, ¿por qué ríes? Contesta, me río del hace pipí de Hannah. ¿Por qué? Porque el hace pipí es muy bonito. La respuesta es, naturalmente, falsa. El hace pipí se le antoja cómico. Por otra parte, es la primera vez que admite de ese modo, en vez de desmentirla, la diferencia entre genital masculino y femenino. Ahí termina esta introducción, bueno, este primer capítulo de el historial clínico de el pequeño Hans, análisis de un caso de fobia de un niño de 5 años. Es un texto muy bello en cuanto a, digamos, el abordaje de la sexualidad infantil.
Y es un texto que, por supuesto, a mí me remitió a mis propias vivencias de niño. Es algo que solo puede hacer el estudio de la obra freudiana. Es algo, ¿cómo decirlo? Que al menos a mí me revive las ganas de vivir, el gusto de poder encontrar en todos lados amigos, amigas, el gusto de poder abrazar, por ejemplo, y es algo que ahorita, en 2021, tenemos mundialmente prohibido. Vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su tiempo, su paciencia y espero que en verdad ustedes puedan abrazar a sus seres queridos lo más pronto posible. Que a ustedes no les falte ese cariño. Cuídense, por favor. Nos estamos viendo.